Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y pues nos reencontramos nuevamente después de otra moderada larga ausencia. Pero pues aquí estamos nuevamente para platicar un poquito más de algunos temas y el tema de hoy del que quiero platicar tiene que ver con un concepto que yo creo que estuvo de moda en redes hace 2, 3 semanas. Ya saben que esto se mueve bastante rápido. Obviamente en su momento cuando se empezó a platicar mucho lo empecé a reflexionar, pero bueno, no había tenido oportunidad de sentarme y grabar el episodio. El concepto del cual quiero platicar hoy es el nombrado como renuncia silenciosa, quiet quitting en inglés. Y bueno, de ese tema a principios de septiembre creo que fue cuando empezó a viralizarse ahí, entiendo, por un video de TikTok. Nunca vi el video de TikTok original, pero bueno, el concepto es sencillo, ahorita lo vamos a explicar. De ahí obviamente, como todo lo que se vuelve viral, genera que inmediatamente pues de varios lados, ¿no? Se empiecen a habitar como ya ciertas respuestas, algunas más o menos reflexionadas que otras. Pero al final, pues habla de un fenómeno contemporáneo. Yo creo que es real, independientemente de cómo lo veamos, si positivo o negativo. Ahorita habrá que profundizar en esa percepción, pero es un fenómeno que yo creo que está presente y vale la pena discutir, ¿no? Los que me conocen, tal vez por fuera del programa, saben que siempre me ha interesado bastante todo lo que es la parte del trabajo en toda su parte conceptual, vamos a decirlo. No es nuevo o novedoso, más bien decir que el trabajo pues básicamente estructura gran parte de nuestra vida, estructura cómo dormimos, cuándo descansamos, cuándo nos divertimos, cómo básicamente dedicamos nuestra energía diaria. En fin, el, el trabajo es una realidad que estructura la vida, yo creo que de el 99% de las personas. Hay gente que no tiene que trabajar, pero incluso gente que no tiene que trabajar a veces decide hacerlo. Entonces, es un fenómeno social obviamente bastante gigantesco y estructurador. En ese sentido, hay muchas cosas siempre que analizar. La forma en la que ha evolucionado el trabajo, el futuro de qué es lo que viene en temas de pues las mismas organizaciones. Bueno, hay un sinfín de cosas que obviamente me encanta reflexionar y discutir. Y entre todo ese universo de ideas y conceptos, pues la parte de renuncia silenciosa yo creo que es algo que vale la pena abordar. Para los que no estén muy familiarizados con el término o no hayan visto por ahí alguno de los múltiples artículos que estuvieron compartiendo pues ahí los distintos medios en redes, el tema de renuncia silenciosa, quiet quitting en inglés, básicamente es como una continuación del tema de moda también que estuvo hace algunos meses del tema de la gran renuncia, este fenómeno en el que después de la pandemia, la pandemia todavía permanece, pero es una realidad que pues tal vez ya la vivimos de manera muy distinta a la que la vivíamos hace 1 o 2 años. Pero bueno, a raíz de muchas dinámicas obviamente que se llevaron a la luz o se desnudaron, por decirlo de alguna manera, durante el tema de la pandemia, obviamente hay un cambio, hay una afectación en la relación que existe entre el empleado y el empleador. Y de ahí se vino ya una condición que tal vez ya venía también anticipándose desde hace un tiempo, en el que pues generó que muchos, miles, millones de personas renunciaran a su trabajo buscando tal vez pues una oportunidad mejor, un ambiente laboral distinto, una organización que pues les diera tal vez un poquito más de soporte, en fin, una serie vamos, la gran renuncia en sí como fenómeno, como evento, tiene toda una serie de cosas que podríamos discutir, pero básicamente de ahí se deslinda este tema de renuncia silenciosa, donde dice, bueno, hubo gente que no renunció, tal cual como, o formalmente como lo hacemos, sino que empezó a renunciar silenciosamente. ¿Y a qué se refiere este término? Pues básicamente que no precisamente
haces explícito, vamos a decir, tu descontento en la organización en la que trabajas, sino que pues simplemente cubres con lo mínimo estipulado por tus responsabilidades. Esto, pues, digo, el término a mí me parece problemático, ¿no? Que el cumplir, vamos a decir, con las obligaciones que están definidas en tu puesto de trabajo, por ejemplo, sea considerado como un acto, podemos decir, hostil casi casi hacia la organización, en el sentido que se le equipare con una renuncia formal. Pero básicamente lo que trata de dar a entender es que aunque no te salgas del trabajo, ¿no? A veces por temas de necesidad, porque pues tal vez no has encontrado una oportunidad mejor, no la has querido buscar, etcétera, etcétera, prefieres sí mantenerte en el trabajo, pero tal vez ya no dar de ti ese 120% mítico, eh, que pues vamos a decir es parte del discurso eh, generalizado o hegemónico incluso de lo que son pues, los centros laborales modernos. Esto obviamente varía de país a país. Yo creo que en México, compartiendo de alguna otra manera la eh, alineación cultural de Estados Unidos sobre una visión del trabajo, de la ética del trabajo, pues todo el tema de ponerse la camiseta, pues siempre ha sido como una cuestión que ha estado presente especialmente en generaciones anteriores, ¿no? Entonces, de repente detectan todas estas, las grandes firmas de consultoría, los grandes articulistas, todos estos grandes medios, pues obviamente empiezan a notar que al interior de las organizaciones, especialmente las generaciones más jóvenes, los millennials, digo, ya no son generaciones jóvenes, es gente que ya está prácticamente incluso en puestos directivos, gerenciales, ¿no? Es gente que pues, todavía oscila, yo creo que entre los treinta y tantos, casi 40 años a los veintitantos, pero obviamente viene una generación adicional que es la generación Z, que ya está entrando también al mercado laboral, que trae también otra visión distinta de lo que tendría que ser una organización. Entonces de repente, em, pues hay como esta realización colectiva en que los nuevos trabajadores que están entrando o que ya tienen algunos años incluso en las nuevas, bueno, en las organizaciones laborales actuales, pues ya no tienen tal vez esa ética, otra vez entre comillas, ¿no? La palabra también me parece problemática, pero esa ética laboral en la que, pues de alguna otra manera uno quería siempre dar más allá de lo que le exigía el puesto. Tratar siempre de mostrar que con iniciativa, con proyectos adicionales, llevándonos trabajo a casa, estando horas extra, yendo fines de semana, tratando siempre de entregar, pues más allá de lo que se espera de nosotros, ese era como el estándar del trabajador. Obviamente, esa motivación pues no viene en vano. Si nosotros queremos o estamos dispuestos, vamos a decir, a hacer todo eso es porque estamos esperando de alguna manera pues destacar. Y no solo en el sentido de destacar, sino también pues desarrollarnos, tal vez tener un aprendizaje mayor nuestro puesto, eh, traer el reflector hacia nosotros para que la organización vea lo que estamos contribuyendo y que obviamente eso nos permita pues crecer y desarrollarnos, tener una mejor compensación, acceder a algunos beneficios o posicionarnos, ¿no? Vamos a decir como un elemento tal vez clave en donde estamos trabajando. Entonces, obviamente pues siempre hay un tema de dar y recibir eh, en teoría que también en teoría podría estar balanceado. ¿Qué quiere decir, no? Que entre más nos esforcemos, entre más nos eduquemos, porque, por ejemplo, oye, la parte de entrenarnos a veces en nuestro tiempo, invertir en nuestra marca personal, en nosotros mismos para tratar pues, llegar a un puesto laboral distinto. O sea, todo eso obviamente es cosa que nutre a la organización en la que trabajamos y hay una expectativa eh, congruente en la que obviamente esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de energía, de estrés que estamos haciendo, pues reditúe también en, pues otra vez un mejor puesto, una posición mejor, un reconocimiento, la oportunidad de tomar roles de liderazgo, tomar decisiones dentro de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eh, ese dar y recibir, que teóricamente tendría que ser muy, muy equivalente, tendría que ser, vamos a decir, muy,
pues eso equiparable, pues poco a poco los trabajadores, y yo creo que eso es algo que la pandemia principalmente dio a entender, pues se han dado cuenta que realmente no es tan simétrico como la narrativa nos dice. ¿Qué significa esto? Que de entrada, y esto digo, debería ser obvio para la mayoría de la gente que tiene un trabajo, normalmente el empleador tiene pues una posición de poder mucho mayor que la del empleado. Obviamente hay el tema de los sindicatos, organizaciones laborales que también de alguna otra manera han pasado como de moda, pero la realidad sigue siendo esa, ¿no? En ese sentido, y vamos a decir desde una perspectiva marxista, aunque algunos tal vez puedan asustarse con la palabra, pues la empresa de una u otra manera, vamos a decir, no le pierde con ningún empleado, ¿no? En el momento en que le esté perdiendo, pues digamos que el empleado es despedido, liquidado, puesto en otra posición de menor responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, pues bueno, la empresa se recompensa siempre o se obtiene siempre un beneficio de todos estos sacrificios, vamos a llamarlos de alguna manera, y permite que, pues de alguna manera, tener un mejor rendimiento del empleado, a pesar de que pues se le puede estar pagando tal vez un sueldo pues menor al beneficio que está generando. Este intercambio asimétrico, pues otra vez es, vamos a decir, natural hasta cierto punto en las relaciones laborales actuales, pero la retórica, la narrativa, la historia, vamos a decir, que nos contábamos para tratar de justificarlo, pues poco a poco yo creo que la mayoría de los trabajadores desde millennials hacia abajo nos empezamos a dar cuenta que pues muchas veces esa retórica no coincidía con la realidad. Eso no significa, y es importante hacer esa aclaración, que no haya organizaciones donde el meter ese esfuerzo extra, el mostrar ese desempeño, vamos a decir, adicional o superior, no genere beneficios. O sea, yo creo que hay puestos, hay organizaciones, hay empresas donde definitivo eso se sigue recompensando, pero yo creo que estadísticamente hablando, como el tema de la movilidad social, el tema de la meritocracia, el tema de las mismas estructuras de clases sociales, pues en general no es el caso. ¿Qué significa eso? Que por más que tú decidas esforzarte, ir fines de semana, quedarte tiempo extra, pues siempre hay condiciones externas al trabajador que no implica necesariamente que hacer todo eso te va a generar un beneficio extra. Sin embargo, el beneficio extra pues sí se le genera a la empresa. Y en ese sentido, ¿no? Al dar cuenta que esa narrativa, pues digamos, de alguna otra manera se quiebra, otra vez mucho a raíz de la pandemia, en donde pues con la pandemia obviamente muchas empresas empezaron a batallar, hubo sectores o industrias completas, ¿no? Que estuvieron al borde del colapso, eh, había que cerrar algunos días, obviamente estaba todo este tema de poner en riesgo al trabajador contra tal vez la productividad de la empresa, entonces muchos trabajadores, y otra vez esto no aplica a todas las organizaciones, hay organizaciones que obviamente tuvieron o tendieron una red de soporte a sus empleados, pero muchas no lo hicieron. Yo creo que la mayoría, me atrevería a decir que la mayoría no lo hizo, pues obviamente empiezan a quebrar en la realidad pues este imaginario que tenemos en el que echándole ganas más de lo que nuestro puesto exigía, podíamos salir adelante y obtener una recompensa. Entonces, de repente, cuando llega la pandemia, empiezan a despedir gente, empiezan a hacer recortes masivos, empiezan a poner en riesgo a los trabajadores a pesar pues la criticidad, ¿no? Del tema de salud. Se empiezan a saltar algunas trancas las empresas para pues, no verse afectadas a pesar de todo esto. Entonces, pues de repente, ¿no? Gente que tal vez había dedicado mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo, pues sin ningún remordimiento, ¿no? La empresa los separó o les redujo el sueldo, etcétera, etcétera. Pues entonces empezó a ser un poquito de cortocircuito la relación de que, pues al ponerse la camiseta, pues de alguna otra manera tendríamos como esta relación casi familiar, ¿no? Con nuestra empresa. Esto, aunado obviamente a décadas y décadas de precarización laboral, pues hace que actualmente haya un ambiente, vamos a llamarlo, pues un poquito más realista
sobre cuáles son las verdaderas dinámicas que existen en las organizaciones, ¿no? De forma que, eh, pues tal vez el costo-beneficio de pues simplemente hacer lo que estamos contratados para hacer, pues es mejor a tratar de sacrificar a veces eventos familiares, ¿no? Yo conozco gente que, oye, no pidió vacaciones cuando nació su primer hijo, cosas de ese estilo, pues realmente no va a haber, o sea, esas cosas no nos van a granjear nada extraordinario, entonces decimos, oye, pues sabes qué, tal vez nada más conviene hacer lo mínimo indispensable, ¿no? Para que obviamente no me corran y cumplir con las responsabilidades de mi puesto. Esto obviamente resuena muy negativamente con, vamos a decir, los entes impersonales de las mismas empresas que pues estaban acostumbradas, ¿no? A que con esta retórica del esfuerzo, del echaleganismo, pues la gente diera mucho más de sí, de lo que ellos estaban dispuestos a pagar o de los que realmente ellos estaban dispuestos a desarrollar. Porque es una realidad, digo, al final las empresas son estructuras verticales, no todo el mundo puede ascender, los puestos a veces están limitados, las compensaciones también están limitadas, siempre hay un esfuerzo por tratar de reducir costos, entonces hay una realidad, vamos a decir, operativa incluso de las mismas empresas que no permiten que la empresa recompense a todos los que, pues vamos a decir, dan más de lo que tendrían que dar en su trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues de alguna manera no alarma, ya que nos damos cuenta de todo esto, no sorprende esta tendencia relacionada, ya decíamos, con fenómenos similares como la gran renuncia. eh, y sí, pues tampoco sorprende que esto sí alarme por su parte a los empleadores que pues otra vez históricamente están acostumbrados a exigir compromisos pues más allá de los niveles acordados de responsabilidad y compensación, sin tener a veces que preocuparse en absoluto, ¿no? Por todos estos temas de retención, crecimiento, ambiente laboral, flexibilidad y el balance entre la vida y el trabajo. Nuevamente, aclaro, hay empresas que sí lo hacen y generalmente las empresas que sí lo hacen tienen una recompensa en el que al ver los empleados mismos de esas empresas que sí hay obviamente atención a todos estos temas y que el esfuerzo se ve recompensado en ese sentido, que hay o se logra todavía un semblante de meritocracia al interior de estas organizaciones, pues obviamente se ven beneficiados por empleados que todavía están dispuestos a dar más allá de lo que pues está estrictamente delimitado en su puesto. Pero nuevamente, yo creo, y por experiencia como consultor también en estos temas, la mayoría de las empresas no se preocupan por este tema, ¿no? Como por ahí dato que ayuda a tratar de dar una idea de qué tan extendida está esta tendencia o este afecto, esta afinidad a este tipo de situaciones. La empresa de análisis y consultora Gallup reportaba en el 2020, bueno, del 2020 a la fecha más bien, que el porcentaje de trabajadores activamente involucrados o comprometidos en su trabajo, o sea, la gente que sí está, vamos a decir, echándole todas las ganas, disminuyó de 36 a 32%, ¿no? Que ya de entrada, 36%, o sea, significa que solo un tercio de la población que está trabajando, esto es, creo que el dato es en Estados Unidos, pero es una tendencia global, ¿no? Pero básicamente solo un tercio de los trabajadores están activamente comprometidos con su trabajo. Los otros dos tercios están, o pues ahí vamos a decir, neutrales o activamente, vamos a decir, desconectados incluso de su trabajo. Pero bueno, ella nos dice que esto, que ya un tercio pues es bajo, como quiera va a la baja. Y principalmente pues esto viene de los años de la pandemia, ¿no? Y en ese mismo periodo de 2020 a la fecha, el porcentaje de empleados activamente desconectados, o sea que vamos a decir, están conscientes de que quieren hacer lo mínimo indispensable, subió de 14 a 18%, ¿no? Es decir, 2 de cada 10 empleados a la fecha están con una actitud en la que básicamente no solo no quieren echar más ganas de las que se les requiere, sino que tratan activamente de hacer como quien dice el mínimo esfuerzo. Este fenómeno, comentamos, pues no es nuevo, pero pues es una realidad. Ya hablábamos, la pandemia lo exacerbó, las condiciones de precarización,
Y pues toda esta tensión, vamos a decir, que hay entre estos discursos y narrativas que históricamente pues habían estado ocultando o lograban ocultar todavía esta simetría de poder en las relaciones laborales. Em, Esto, ¿no? No solo en la parte laboral, fuera de la parte laboral, ¿no? También hay contexto cultural en el que continúa habiendo un escepticismo de la población millennial, la población Sumer, sobre temas, ya lo mencionábamos, como la meritocracia, el echaleganismo, las promesas sociales, ¿no? De que puedes salir adelante con únicamente estudiar y trabajar muy, muy duro, ¿no? Dedicarle todo tu tiempo a eso. Y eso, pues, hace una convergencia muy particular en la que se dan todas las condiciones económicas y sociales y políticas también para que se presenten este tipo de actitudes. Y obviamente esto eh, genera o debería generar una reflexión sobre, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo con respecto a estas tendencias? ¿Qué tendría que hacer las organizaciones para, vamos a decir, contrarrestar este tipo de fenómenos? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros para, pues vamos a decir, sacar como trabajadores, ¿no? Sacar también provecho de este tipo de tendencias laborales. De entrada, ¿no? Y para hacer ese paréntesis, pues obviamente esto desde una óptica muy blanco y negro, pues es algo que las empresas ven como negativo, o sea, las empresas siempre van a ver eh, bajo la teoría como negativo el que tú solamente dediques como trabajador lo mínimo indispensable para sacar las responsabilidades de tu puesto. Y por otro lado, pues también los trabajadores siempre van a, o tendrían, vamos a decir, que estar pues un poquito escépticos de todas esas promesas de beneficios y mejoras por ir mucho más allá de lo que la responsabilidad y la compensación implica, ¿no? Entonces, muchos dirían, oye, bueno, pues los millennials y los zoomers, qué flojos, no tienen ética laboral, nunca van a salir adelante, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues los millennials y los zoomers van a decir, bueno, pues es que no tenemos las mismas oportunidades, hay una exigencia mucho mayor, venimos más preparados, está mucho más flexible y precarizado el sistema laboral. Y bueno, ahí van a chocar como esas dos narrativas. Pero al final, yo creo que la conclusión, y no conclusión, sino más bien el punto de inicio de lo que tendría que seguir como discusión en estos temas es que todo esto, estas tendencias laborales, deberían obligar tanto a los individuos como a las organizaciones a volver a repensar como todas estas mismas dinámicas laborales. Continúa obviamente una tendencia que yo creo que es muy valiosa de considerar o volver a revalorizar el tiempo fuera del trabajo, que hay otras cosas aparte del trabajo en la vida, y que además ahorita estamos en una época en donde hay posibilidades tecnológicas que ya claramente nos permiten arreglos laborales de mucho mayor eficiencia, menores jornadas laborales, mayor control del trabajador sobre su tiempo y su trabajo. Entonces, obviamente eso contrasta y la pandemia, de repente nos enviaron a los que tenemos el privilegio de poder hacerlo a trabajar desde casa. De repente termina la pandemia y se termina ese beneficio, ¿no? Entonces, por un lado los trabajadores dicen, oye, si tenemos la capacidad tecnológica, la estructuración y hay ciertos puestos que nos permiten trabajar desde casa o hacerlo de manera híbrida, estar yendo, tener mayor flexibilidad en nuestro tiempo, y hicimos esa transición en semanas o meses en algunos casos, porque ahora que de repente ya todo se vuelve a estabilizar, nuevamente nos revertimos como a los viejos paradigmas, a los viejos esquemas de trabajo, en donde me quitas flexibilidad, me quitas poder, me quitas confianza, ¿no? Al pensar que obviamente yo voy a estar trabajando desde mi casa, dormido en mi cama, eh, y en ese sentido pues otra vez se quiebra como esa relación de mutua, vinculante, de respeto, de soporte entre empleador y empleado. Y pues quiebra, obviamente, eso pone en tensión muy fuerte esas mismas narrativas de las que hablábamos anteriormente. Entonces dices, oye, pues si tú realmente puedes darme home office y no me lo estás dando, ¿no? ¿Por qué? Porque desconfías de mí, porque quieres, vamos a decir, traer un control total sobre mí, pero tenemos tecnologías y infraestructura y temas que ya nos permite que me dieras más flexibilidad y no lo estás haciendo, pues obviamente ahí es donde decimos, bueno, pues entonces yo voy a responder con ese mínimo esfuerzo del que hablábamos. Entonces, yo creo que es importante no
vamos a decir, simplemente reaccionar a este tipo de tendencias, sino realmente analizar de dónde vienen, ¿no? Como cuestión histórica, política, social, entender dónde está esa tensión, dónde están esas contradicciones, dónde están esos balances también, y empezar a ver colectivamente, ¿no? No solo como individuos, sino también como organizaciones, los que tenemos posibilidad de hacer esa diferencia dentro de una organización, ver cómo podemos tal vez reconfigurar estas nociones de trabajo, y tal vez nosotros mismos reconfigurar pues colectivamente, ¿no? Como sociedad, también cuál es el valor o el sentido, vamos a decir, del trabajo como estructurador general de la sociedad, que ahorita sigue presumiéndose tal vez como el eje principal que nos da sentido e identidad, cuando tal vez ya no sea el caso, ¿no? Y yo creo que hay que entenderlo. Hay otra serie de cosas alrededor de todo esto, más allá del fenómeno muy particular de la renuncia silenciosa, eh, que afecta a los jóvenes, incluso que no están en edad laboral. Ya hablábamos un poquito del tema de la depresión. Todo esto viene desde pues, las fases formativas, ¿no? Los jóvenes traen ahorita una especie de nihilismo ya muy arraigado. Hay prácticamente ya una incredulidad sobre pues, la mayoría de los temas que antes era como estándar. Entonces, como de alguna otra manera ya no nos creemos mucho de lo que nuestros padres nos decían. Y eso tiene mucho que ver también con esta parte del trabajo. Entonces, obviamente, hay toda una serie de tendencias, otra vez históricas, contextuales, actuales, que dan pie a que esto también suceda en la parte laboral, pero específicamente, incluso si nos centramos en la parte laboral, hay cambios que tenemos que entender de dónde vienen, cómo surgen, y que nuevamente nos dan una oportunidad o nos ponen una oportunidad de frente como individuos y como organizaciones de volver a replantear cómo podría ser, ¿no? Esa relación laboral entre unos y los otros, que permita nuevamente tal vez nivelar eh, este control que puede haber en la vida que hay del trabajador y su trabajo, y en ese sentido pues volver tal vez a reconectar, no con temas vacíos de propósito y vamos a decirles a los trabajadores que son parte de algo mucho más grande que ellos, o sea, sino realmente aterrizarlo en condiciones materiales concretas y vamos a decir, compromisos concretos entre ambos, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Podríamos continuar hablando, yo creo que otra hora completa sobre todas estas dinámicas, de dónde surgen, cómo se viven en algunas industrias, cómo se viven en algunos puestos. Sería interesante los que nos escuchan que nos compartieran, bueno, cómo lo ven ustedes el tema de la renuncia silenciosa. ¿Están en esa posición? ¿Siguen todavía ustedes en su organización sintiéndose con suficiente reconocimiento y lo suficientemente, vamos a decir, apreciados para seguir yendo más allá de lo que su responsabilidad normal implicaría? ¿Cómo lo han vivido tal vez en los diferentes ámbitos laborales en los que se desempeñan? En fin, hay muchas áreas obviamente de que explorar, eh, especialmente cómo las organizaciones tendrían que responder a este tipo de situaciones. Pero creo que por ahorita, pues aquí es buen punto, ¿no? Para cerrar con esta tarea como de explorar pues estas diferentes líneas. Entonces, con eso yo creo que me estaré despidiendo ya por el día de hoy. Les agradezco nuevamente a los que con toda la paciencia del mundo esperan episodios después de varias semanas y nos escuchan. Y pues bienvenidos a los que nos escuchan también por primera vez. Les recordamos, estamos en las principales plataformas de podcast, en Apple, en Spotify, en Google Podcast. Estamos en YouTube también, Nihilismo Sano. Y bueno, me pueden contactar directamente a través de esos mismos canales o en mis redes personales, Fede Fiesta en Twitter, Fede Compeán en Instagram. Prácticamente no subo, no pego mucho esas redes sociales. Sin embargo, sí leo mensajes, comentarios, etcétera. Entonces, en fin, por esta vez sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio.